El tema de hoy que quiero presentarles está más dedicado a los adventistas del séptimo día, a los cuales, iglesia a la cual yo asisto. Se ha venido desarrollando, y no solamente en esta iglesia, pero en otras denominaciones, algunas controversias en cuanto a la deidad. Otros le llaman la Trinidad. Es cierto que el término Trinidad no aparece en la palabra de Dios. Usted pone ahí en el buscador de cualquier Biblia y usted va a ver que no aparece el término de Trinidad, aparece como deidad, la deidad. La deidad, nosotros creemos que la componen tres personas diferentes, distintas de sí mismas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Otros lo interpretan de diferente forma y de eso vamos a hablar un poquito y nos vamos a ir al origen. Voy a hablar del origen de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en cuanto a la creencia de la Trinidad, porque este tema se ha venido debatiendo y, saben, fue mucha gente que están cambiando de bando, porque el meollo del asunto que me he dado cuenta es la falta de meditación y estudio de la palabra de Dios. Yo creo que un estudio sencillo y humilde, sobre todo con el deseo de buscar la verdad, de encontrar la verdad, nos mostraría que la deidad existe y que la deidad son tres personas, la componen tres personas. Yo ya he hecho unos estudios muy amenos, los puede buscar ahí en mi canal de Ángel Mensajero en YouTube. Y también está aquí en mi perfil de Facebook. Pero como les dije, hoy quiero hablar un poquito de lo que creían los adventistas, los pioneros adventistas del séptimo día, en sus orígenes. Este va a ser un estudio bastante sencillo y muy corto. Antes que todo, quiero tener una palabra de oración para que podamos iniciar con este estudio y podamos enterarnos qué pasa, porque dentro de la iglesia adventista últimamente se ha convulsionado este tema, ¿cómo podríamos decir? Ha traído mucha controversia. Y lo cierto es que de un bando y otro a veces se muestran o se presentan algunas, no diría pruebas, pero algunos elementos que nos hacen pensar de que el Padre es el único Dios. Y el mismo Jesús decía que su Padre es el único Dios verdadero. De eso no tenemos ninguna duda. El problema es que nosotros a veces no entendemos la unidad, pero de eso ya hablamos hace unas semanas atrás, bueno, unas cuantas semanas atrás, sobre la unidad de Dios. Quiero tener una palabra de oración para comenzar este tema y voy a leer algunas citas de los pioneros adventistas, estos que en su momento dieron origen o iniciaron o pusieron las primeras piedras, los primeros cimientos de la iglesia adventista del séptimo día. ¿Qué creían ellos a un principio? Y para mis hermanos adventistas que quieran estudiar este tema, es muy interesante. Nos podremos dar cuenta de que realmente hay cosas que nosotros a veces las decimos porque estamos emocionados o porque nos gustó algunos ciertos puntos de vista de algunos predicadores, pero que al momento de confrontarnos con la palabra de Dios, obviamente salimos perdiendo, ¿verdad? Eh, el tema, como les dije, de la doctrina de la Trinidad es muy debatida dentro de la iglesia adventista, pero también en otras denominaciones, ¿verdad? Queremos tener una palabra de oración, querido Dios y Padre, en esta hora pedimos que tu Espíritu Santo pueda acompañarnos y nos pueda iluminar y nos pueda dar sabiduría para entender su palabra. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, eh, el tema esto de
de la Trinidad. Y si usted tiene algún comentario, por favor póngalo por ahí, voy a tratar de ver. Resulta que a veces yo no veo los comentarios por alguna razón, no los puedo ver, pero vamos a tratar de estar aquí conectado al Facebook para ver si hay algún comentario por ahí que aparezca. Pero saben, mis queridos hermanos y amigos, y si usted tiene algún comentario, como les dije, por favor colóquelo por allí, alguna pregunta, si quiere participar en nuestro programa acerca de la Trinidad. ¿Qué usted piensa? ¿Cómo usted concibe a la deidad? ¿Usted cree que Dios es solamente el Padre o solamente el Hijo? Porque los unitarios, existen diferentes corrientes de pensamiento en cuanto a la deidad. Hay unitarios, hay trinitarios, hay una serie de personas, hermanos, que analizan y creen que Dios solamente es uno y que se manifiesta en tres personas. Esto es algo muy importante, pero hay personas, esto se le llaman los trinitarios, pero hay personas que creen que, o por lo menos la creencia que yo tengo es que hay un solo Dios manifestado en tres diferentes personas. Otros creen que hay un solo Dios manifestado en tres diferentes personas. Eso no es lo mismo, ¿verdad? Pero lo voy a explicar. Resulta que estas último que dije yo, las que creen que hay un solo Dios manifestado en tres diferentes personas, ellos dicen que hay un solo Dios, o sea, que ese mismo Dios es el Padre, es el Hijo y el Espíritu Santo. Tiene esas tres manifestaciones. Es una sola persona, pero nosotros, yo en lo particular creo, estamos hablando de un solo Dios, pero que hay tres diferentes personas que se manifiestan por separado. Yo le voy a leer algunas citas en lo que creían los pioneros de la iglesia adventista. Pero antes quiero hacer algunas aclaraciones, ¿verdad? Como les dije, este es ha sido un tema de mucha discusión constante que causa desunión a veces entre los mismos hermanos. Y a veces la armonía desaparece, ¿verdad? Así es que estos desacuerdos entre los hermanos por razones de doctrinas producen divisiones, fricciones y en cierto sentido a veces muy dolorosas en la mayor parte de las ocasiones, ¿verdad? Pero el problema a veces no está en los desacuerdos mismos, ¿verdad? No está realmente en esos desacuerdos, ya que deberíamos esperar que existan los desacuerdos. A mí me encanta estar en desacuerdo, pero de una forma armoniosa. Porque resulta que a veces uno pareciese que está en lo correcto cuando está en el error. Y es cuando viene otro que no está en desacuerdo y te dice, mira, ¿no te parece que esta forma o esta posición deberías de considerarla? Creo que los desacuerdos son muy importantes y nos ayudan, ¿verdad? A encontrar realmente la verdad. El meollo del asunto está a veces en la forma, como diría yo, apasionada en que se abordan algunos temas y también en las palabras que se usan, en los epítetos con los que se tienden a calificar a las partes en desacuerdo, ¿verdad? A veces lo menos que reflejan ese tipo de personas es un pobre espíritu cristiano, ¿verdad? Genuino. A veces para muchos es más importante la doctrina, que creen que la armonía que debe regir la vida de los que dicen ser hermanos.
Si bien nosotros no debemos de sacrificar nuestras creencias en aras de la armonía y la unidad, deberíamos también adoptar una actitud balanceada, ¿no? Que nos permita conceder el tiempo necesario a los demás para asimilar y aceptar, tal vez digerir, si se quiere, ¿verdad? Las creencias que nos resultan claras. Pero a una actitud correcta debemos sumarle también un método de interpretación bíblico correcto, ¿verdad? Que ese es donde a veces fallamos, en la forma como interpretamos la palabra de Dios. Los métodos de interpretación en los que a veces se escoran algunos son bastante defectuosos porque consisten en amontonar textos tras textos, citas tras citas, citas aisladas a veces que parecen apoyar sus puntos de vista favoritos, pero a veces estas técnicas están destinadas a fracasar. Porque tarde o temprano el análisis concienzudo y dedicado de la evidencia bíblica termina ubicándonos sobre un fundamento seguro y firme. Como siempre se ha dicho o decimos, la verdad algún día prevalece, tarde o temprano. Tarde o temprano la verdad se conoce. Muchos se preguntarán, bueno, ¿y quién tendrá la verdad? Usted se imagina cuántas iglesias hay en el mundo. Estamos hablando de miles de iglesias y saben, casi ninguna se parece a otra. Siempre se difiere de algo. Y si usted piensa algo en relación a este asunto, estará de acuerdo conmigo de que de todas esas iglesias, o no sé, pero ese es mi parecer, la verdad acampa. O sea, Dios tiene un pueblo y siempre lo ha tenido sobre la tierra que esparce su luz, los principios y su doctrina, la doctrina verdadera de Dios. Entonces, hay un pueblo de Dios. ¿Cómo nosotros nos vamos a dar cuenta cuál es el pueblo de Dios que dice la verdad? Bueno, la misma palabra de Dios se encarga de decirnos, ¿verdad? Apocalipsis nos habla de un último remanente, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. El guardar los mandamientos es un elemento muy importante, ¿saben, mis queridos hermanos? Para considerarte pueblo de Dios. Es importante. Es que los mandamientos vienen siendo como las leyes terrenales. O sea, si usted no obedece las leyes terrenales, es un desobediente. Tarde o temprano usted va a estar bajo la ley y quién sabe va a la cárcel. En el aspecto espiritual sucede algo similar. Nosotros no podemos vivir sin ley. Porque el que no conoce la ley, es cierto, Dios no lo va a juzgar, pero al tiempo del fin, al final del tiempo, dice la palabra de Dios que aquellos que no conocen la ley, la naturaleza, su naturaleza es una ley para ellos. O sea, usted conoce en su corazón, usted está constituido, tiene principios que Dios estableció en su mente, en su composición química, para identificar qué es lo malo y qué es lo bueno. Mire, una persona no puede ir a la iglesia. Una persona no pudo haber leído la palabra de Dios. Pero yo le aseguro que si usted le dice matar, le pregunta, ¿matar es bueno? ¿Robar es bueno o malo? ¿Pretender la esposa del otro, del vecino, es bueno o malo? ¿Tener un Dios, adorar estatuas, es bueno o malo? Yo les aseguro que por muy mal que esté una persona mentalmente, va a reconocer qué es bueno y qué es malo.
Eso es ley para esas personas y por esa ley serán juzgados, dice la palabra de Dios. Bueno, ¿y qué de aquellos que somos cristianos que aducimos leer la palabra de Dios y que nos guiamos por los principios de Dios? ¿Por qué principios te estás dejando guiar? ¿Saben? Los mandamientos de Dios es el principio fundamental del ser humano. Todo cristiano que dice ser cristiano, aunque no quiera y no acepte los mandamientos de Dios y digan están abolidos, está siendo guiado por esos mandamientos. ¿Saben por qué? Porque ya el Señor, Dios, nos habla que ya en el Nuevo Testamento los mandamientos de Dios serían escritos en el corazón. Bueno, ¿qué pasaba entonces anteriormente? No sé, pero algo andaba mal. Y Dios nos pone en nuestro corazón, desde que nacemos, el deseo, o por lo menos identificar qué es el bien y el mal. Y eso únicamente lo puede hacer cuando la ley de Dios está en el corazón de las personas. Una persona sin ley, como bien se dice, no respeta la ley. ¿Por qué hay personas que matan? Supongo yo, porque no conocen o no tienen el temor de Dios en su corazón y no saben. Saben que matar es malo, pero se les es muy fácil porque ellos en su vida no han atesorado o no han querido abrazar lo que son los principios de Dios. Son personas que hacen cualquier cosa y no tienen, como dicen, temor de Dios. Pero saben, tarde o temprano se encuentran con una realidad. Tarde o temprano Dios les habla a su corazón y les dice lo que has hecho está malo. Y por eso usted ve que hay grandes criminales, prostitutas, homosexuales, personas que andan perdido en este mundo que llegan un día y reconocen que han estado pecando contra Dios, ¿verdad? Entonces ese es el detalle, ese es el punto principal. Eso es lo que hace la ley en el corazón de las personas, llevarnos a la persona del Señor Jesús para que ahí podamos encontrar perdón. Una de las principales causas, perdón, bueno, vamos a tomar un poquito de agua por acá. Miren, una de las principales causas del rechazo de la doctrina de la Trinidad que consta, yo quiero decirle, miren, yo no estoy, para mí se me hace mucho más aceptable y más digerible la palabra deidad, ¿no? Porque así lo menciona la palabra de Dios. Cuando nos referimos a Dios, en la palabra de Dios nos dice que pudiésemos llamarle deidad. La Trinidad es un término mayormente católico y yo sé que hay muchas personas que no quieren tener nada que ver con lo que la Iglesia Católica haya hecho, haya mencionado, ¿no? Principalmente cuando salió a relucir en el espectro católico lo que es el tema de la Trinidad. Pero bueno, lo cierto que no está malo, no está malo. Podemos nosotros mencionar como la Trinidad, lo cierto es que debemos de hacer esa diferencia en qué consiste, ¿verdad? Pero una de las principales causas del rechazo de la Trinidad, de la doctrina de la Trinidad, viene como consecuencia, les dije yo, asociarla con la Iglesia Católica. Hasta donde podemos ver, muchos escritores no católicos creen, o por lo menos dan esa impresión, que si alguna creencia religiosa es sostenida por la Iglesia Católica,
y asimismo es sostenida por otras denominaciones, es errónea por defecto. Y esto es completamente absurdo, ¿verdad? Yo podría decir, o sea, todo lo católico no es necesariamente malo. No, por supuesto que no. Hay otra causa radica básicamente en el hecho de que si una doctrina, estoy hablando eh, en el contexto adventista, para los hermanos adventistas, si una doctrina, cualquiera que sea, fue sostenida, por ejemplo, perdón, por los pioneros, o alguno de ellos en particular, tiene que ser correcta. Esta posición también es errónea. No podemos desconocer los acontecimientos teológicos de los pioneros antes de formar parte del movimiento milerita y que naturalmente fueron importados al adventismo inevitablemente, ¿verdad? Porque todos ellos provenían de diferentes denominaciones protestantes de la época que hoy existen. Podíamos mencionar algunas allí, ¿verdad? Como los presbiterianos, los luteranos y una serie de iglesias protestantes, los verdaderos protestantes realmente, que hoy ya no protestan absolutamente nada, ya se han unido en una tarea ecuménica, ¿verdad? Cosas proféticas que iban a darse en el último tiempo, antes de la venida del Señor Jesús. El ecumenismo iba a ser parte, elemento fundamental para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso propiciaría muchas de las señales antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y algún día vamos a hablar un poco de esto del ecumenismo que se está dando a todo nivel y en todas las áreas, básicamente, ¿verdad? Otra causa, bueno, todos los que hemos estudiado detenidamente la historia denominacional, sabemos muy bien que el movimiento adventista, para llegar a ser la iglesia adventista del séptimo día, pasó por un proceso prolongado de situaciones, ajustes teológicos y básicamente no de negociaciones irresponsables, ¿verdad? De doctrinas, que ese es otro punto. O sea, esto me parece bien y mira, vamos a como estar en un congreso, ¿no? Cuando los diputados de diferentes partidos se ponen de acuerdo para llevar aguas a su molino. No, no se hizo así. Se hicieron estudios sinceros, fervientes, con oración. Estas personas amanecían. Llegaba la noche, las 12, la 1 de la mañana, y cuando no estaban de acuerdo, oraban al Señor y finalmente Dios les manifestaba cuál era la voluntad en relación a algunos puntos teológicos. Y muchos dedicados exclusivamente al estudio de la palabra de Dios y a la predicación del Evangelio, pues se encontraban con revelaciones tan precisas que no cabía duda realmente de que era la verdad que estaban ellos identificando. Hoy en día usted se puede preguntar, bueno, ¿y qué pasa si yo soy una persona de oración y ayuno y estoy consagrado en la iglesia y esta es mi posición? Yo digo que esto es la verdad. Mire, es un poco complicado. Yo no puedo ser la conciencia de nadie y ver los corazones de las personas. Yo pienso que todos los cristianos somos sinceros, no importando la religión. Cuando vamos a una iglesia vamos con la idea de buscar a Dios. Y de repente nos enseñan algunas doctrinas, ¿verdad? Que las tenemos que asimilar porque llegamos a esa casa y tenemos que creer como los demás creen. Pero saben, mis queridos hermanos, nosotros debemos de ser cristianos inteligentes.
Y hay muchas cosas en mi iglesia, por decirlo así, y no estoy de acuerdo. Eh, claro que en la mayor parte de las doctrinas, o por no decirlas todas, yo estoy de acuerdo. Esa es la interpretación de algunas personas que son un poquito sacadas, agarradas de los pelos, en las que yo no estoy de acuerdo. Yo les podía mencionar algunas, por ejemplo, esto de la Trinidad, de la deidad. Eh, Hay grupos en nuestra iglesia donde ellos aducen de que solamente existe un solo Dios y que el Padre es el único Dios, pero cuando yo leo la palabra de Dios y ya hemos estudiado ahí en otros temas anteriormente, wow, encuentro muchos textos que realmente me dicen todo lo contrario. Y yo he descubierto, y yo invito a todas las personas que tengan están pasando por esta misma situación de confusión en cuanto a la deidad, a que Dios es uno solo, en principio, en planes, en trabajo, pero tres en personas, son tres diferentes personas, y que ellos dicen ser un solo Dios porque así lo han eh, estipulado, ¿verdad? Incluso como humanos podemos nosotros adoptar esa iniciativa de Dios de ser una sola persona. De hecho, Dios dejó un ejemplo muy maravilloso que es el que todos lo conocemos como es el matrimonio. A nadie se le ocurriría decir que usted y su esposa son una sola persona, pero saben, Dios quiere que usted y su esposa sean una sola persona, que yo y mi esposa seamos una sola persona. No en individuos eh, uniéndonos en no sé cómo podría decirle, pero yo que soy soldador puedo unir piezas a través de la soldadura. Y puedo unir dos piezas que sean exactamente una, la puedo tallar que quede exactamente una pieza, pero en cuanto a la carne humana no se puede hacer eso. Pero sí podemos llegar a ser uno en propósito, que es lo más importante y es el mayor problema de los seres humanos, porque no estamos unidos en Cristo, pero sí a veces nos unimos en cosas que no son de Dios y ahí es el problema también. En la palabra de Dios nos hablaba en una experiencia que se dio allá en el Antiguo Testamento, cuando se construyó la Torre de Babel. Esta gente estaba unida, tenía un solo propósito, pero ese propósito era desafiar a Dios. Esa unión que ellos aducían tener perseguía propósitos egoístas. Dios no está de acuerdo con esos propósitos. Él está de acuerdo cuando nosotros nos unimos y seguimos sus principios. Y es cuando el Espíritu Santo puede impartir dones y podemos desarrollar el carácter de Dios. Eso nos está costando. Casi en toda iglesia nos está costando hasta el punto de la unidad. Y es por eso que a veces nosotros no entendemos a Dios. Porque si no entendemos a Dios, si no entendemos el concepto de la unidad, casi yo les aseguro que va a ser imposible que podamos entender a Dios. Usted vea a Jesús, por ejemplo, hoy no estamos citando versículos de la palabra de Dios porque quería llevar este estudio de una forma analítica, que podamos sacar conclusiones de formas lógicas, porque Dios es un Dios lógico, pero también a veces no tiene lógica, ¿verdad? Porque se sale de nuestra imaginación, de nuestra comprensión. Imagínense, si nosotros pudiéramos entender todas las cosas de Dios, ya Dios no sería Dios, ¿verdad? Pero el problema que nosotros en lo que estamos fallando es en la unidad. Si nosotros, decía Jesús, yo quiero que ellos, que mis discípulos sean uno como yo y tú, Padre, somos uno. Recién cuando se dé esa unidad, Dios nos puede venir a traer. Porque Dios no quiere llevar un pueblo allá al cielo para que se le revele. Bueno, como les decía, mis hermanos adventistas del séptimo día,
las doctrinas de la Iglesia Adventista pasaron por un largo proceso de estudio, de oración. Estas personas se consagraron, sacaron lo mejor, porque de las religiones, de las denominaciones de donde ellos venían, pues habían aprendido un montón de cosas, incluso doctrinas que eran antibíblicas, como la inmortalidad del alma, por ejemplo, como la adoración de el decreto de que el día de reposo de Dios es el domingo. Y ese punto, solo ese punto, les digo, trae mucha controversia y hay desacuerdos y hay cualquier tipo de situaciones en el mundo cristiano hoy en día en cuanto a cuál es el verdadero día de reposo. Imagínense. Muchos dicen, es que el día de reposo, el sábado, sí era el día de reposo del Señor, pero solamente fue dejado o dado para los judíos. Y yo me pregunto, bueno, ¿en qué momento Dios dio el sábado para el pueblo judío? No existía un judío. Fue dado justamente en el mismo Edén, justamente con el concepto de la familia. Y bueno, dicen otros, no, es que debemos de guardar el domingo porque en el domingo fue el día que resucitó Jesús. Y yo le digo, ¿qué es lo más importante? ¿Cuándo resucitó o cuándo murió? Bueno, para mí son las dos cosas. Entonces guardemos el viernes como lo hacen los musulmanes, el sábado como lo hacen los judíos y el domingo como lo hacen los cristianos. Pero no es lo que nosotros pensemos o digamos, es lo que Dios establece en su palabra. Porque Dios, mis queridos hermanos, no es como nosotros, que a veces decimos las cosas y decimos más adelante, oh, me equivoqué, perdón, me arrepiento. Y como seres humanos, lógico que vamos a estar siempre arrepintiéndonos y tratando de corregir cosas que hemos dicho o hecho. Pero Dios no es hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Él, créalo, que si estableció una cosa desde el principio, así va a ser para siempre, hasta cuando Él diga lo contrario. Él dijo, varón y hembra, y el matrimonio va a ser varón y hembra. Aunque la Constitución o la Corte Suprema de Estados Unidos reconozca que un matrimonio es entre un hombre y una mujer y entre otra mujer, Dios siempre va a seguir diciendo lo mismo. No va a cambiar de parecer. Las personas tendrán que enfrentarse ante el juicio de Dios para probar si realmente lo que ellos decidieron hacer era lo correcto. Pero yo les aseguro que nadie va a prevalecer contra la voluntad de Dios, porque Dios es un Dios sabio. Él sabe lo que dice y lo que hizo. Nosotros no tenemos que objetar absolutamente nada. Yo solamente tengo que obedecer y decir, sí, Señor, y así como Isaías, heme aquí y a mí. Nada más. Yo no tengo que buscarle 5 patas al gato porque todo está allí. Como les dije, los pioneros adventistas, ellos se quemaron los ojos, las pestañas, por decirlo así, noches enteras de estudio y oración ferviente. Sirvió para arrojar la plataforma teológica que le dio la forma a la iglesia en los siguientes años. Pero una cosa muy importante, el Señor no nos impartió todas las perlas, las gemas de verdad en los 30 o 40 años subsiguientes. No, definitivamente quien diga eso es un mentiroso. O sea, decir que todo lo que dijeron los pioneros era la verdad y nada más que la verdad, y era toda la verdad, por decirlo así, de ninguna manera. Otra de las causas, y tal vez de la más importante, tiene que ver con lo ocurrido en el Concilio de Nicea. Es muy importante. Un análisis muy importante que podemos hacer del Concilio de Nicea, que fue justamente ahí donde se decretó el concepto de la Trinidad. Si bien existen cosas ahí que pueden ser objetables,
La decisión tomada en referente a la deidad de Cristo, aunque no complació a todos, nos parece que se ajusta bastante bien, o mucho mejor que otras declaraciones, a lo que el texto bíblico nos revela sobre la naturaleza esencial. Es estigmatizar de diabólico todo lo emprendido por Constantino sería otro error, ¿verdad? En el que ocurren muchos historiadores y escritores cristianos, ¿verdad? Por otro lado, esta posición falla en entender que antes del concilio de Nicea, escúchelo bien, antes del concilio de Nicea, ya existía un registro de declaraciones trinitarias por parte de líderes y teólogos prominentes, que viene a contradecir el legado de que la Trinidad es una doctrina constantiniana, ¿verdad? O el subproducto de obispos apóstatas influenciados por el emperador. Interesante. Yo quiero mencionar algunos de estos personajes que antes del concilio de Nicea en el 325, comandado ahí por Constantino, ellos se pronunciaban, declaraban la existencia de una Trinidad. Dentro de aquellos que hicieron estas declaraciones está uno de los padres de la Iglesia Católica considerado, Policarpo, porque saben, queridos hermanos, vamos a ser claros y respetuosos. La Iglesia Católica en su parte original tenía, por lo menos hasta ese momento, casi toda la verdad bíblica. A ver, en la palabra de Dios, en Apocalipsis 18, déjeme ir, vamos a ver si estoy. Estas son cosas que a veces el Espíritu de Dios nos pone en la mente, pero en Apocalipsis 18 nos habla eh, de un personaje. Déjeme leer, vamos a empezar del número 1. Usted sabe, en la palabra de Dios, vemos a Dios eh, llamando a su iglesia como la esposa, como su esposa. Pero cuando esta iglesia decide ir en pos de otras creencias, abandona a su esposo, a Dios, él la llama prostituta, ramera. Estamos hablando de una iglesia que en su origen era la esposa de Cristo. O sea, era una iglesia que era considerada como la iglesia de Cristo, pero en determinado momento esta iglesia apostató de la
Bueno, déjeme ver. Yo tengo que poner mi micrófono acá porque no me había dado cuenta. Usted no me estaba escuchando. No me estaba escuchando. Ahora sí me está escuchando. Les pido mil disculpas porque no estaban ustedes escuchando mis apreciaciones. Yo les decía, mis queridos hermanos, en la palabra de Dios, no sé si esto lo escuchó, Dios tiene a su iglesia, la cual la considera su esposa. Ahora bien, cuando esta iglesia apostata o se aleja de los principios de Dios, Dios la considera como una mujer fornicaria. Así consideraba en el Antiguo Testamento a Judá, Dios, a Israel. Apostató. Vea cómo Isaías, en el nombre de Jehová, trataba a Judá, a la iglesia, básicamente a Israel, llamámosle Israel, ¿verdad? Cómo apostató y la consideraba como una ramera. Ya en el Nuevo Testamento, justamente en el Apocalipsis, nos habla de una iglesia. Y si nosotros nos vamos a la historia, mis queridos hermanos, se va a dar cuenta que esa iglesia no era más ni era menos que el movimiento católico, apostólico y romano. O sea, la iglesia católica, esta iglesia eh, muy antigua, es la iglesia más antigua. Y hay muchos hermanos que me dicen a mí, bueno, mi hermano, pero si la iglesia católica es la iglesia más grande, más antigua que todas. Mire, tenemos un error, hay un error, y es de pensar de que lo antiguo y lo más grande es lo más bueno o es lo más sano. Bueno, en algunas ocasiones, en ciertos aspectos hay cosas grandes, antiguas y que son buenas. Pero en el sentido espiritual, mis queridos hermanos, nos dice, y de hecho Dios le llama Babilonia, la madre de las rameras, a la cual Dios tiene preparado un castigo por haber apostatado. Déjeme seguir leyendo por aquí. Y que ha fornicado con ella, dice, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Mire qué interesante. Y otra voz del cielo que decía, salid, escuche esta declaración es impresionante. Y los cristianos debemos de, no sé, abrir los ojos porque hay un llamado que Dios hace, salid de ella, pueblo mío. Para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Hay una iglesia que era la iglesia de Dios, pero que apostató. Y Dios está llamando para que el pueblo salga de ella, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Y Dios se ha acordado de sus maldades. Y dice, dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras en el cáliz en que ella preparó bebida. Está refiriendo a las doctrinas. Prepararle a ella. Cuando ella se ha glorificado. Escuche bien, esto es una descripción impresionante de una iglesia apóstata que se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dale de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré. ¿Sabe que cuando habla este concepto de no soy viuda, se está refiriendo básicamente que está casada con Dios, que está diciendo que Dios es el esposo, pero realmente Dios la ha abandonado. La ha abandonado y solo está pidiendo que salgan sus hijos que están allí dentro de ese lugar. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Hay un juicio. Ha sido juzgada. Y escuche bien, dentro de esa iglesia están aglutinados lo que son los reyes de la tierra que han fornicado con ella. Me estoy refiriendo a los mandatarios, a los grandes dirigentes políticos, a las personas poderosas, a todas esas gentes que se creen los dueños del mundo y que están en este momento propiciando desastres, creando grandes acontecimientos para llevarnos a un nuevo orden mundial. Y con ella han vivido en deleite, dice, llorarán
y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incienso. Porque Dios va a traer destrucción sobre esa iglesia. Bien, como les íbamos diciendo, mis queridos hermanos, esta iglesia a un principio se consideraba la esposa de Dios, pero apostató, y eso es lo que no saben las personas. ¿Me entiende? A un principio ellos tenían buenas doctrinas, principios bíblicos establecidos, muy buenos. ¿Saben? De allí es donde salieron muchos de nuestros pioneros. Todo lo que es el movimiento protestante salió de la iglesia apostólica, de la iglesia católica, de la iglesia popular. Uno de ellos era Policarpio, que era un padre de la iglesia. Él vivió del año 70 al año 155 al 160 más o menos. Ignacio de Antioquía, él hablaba ya de la Trinidad, mucho antes del 325, de esa reunión especial que se realizó en Nicea en el año 325. También Justino Mártir, allá por el año 100 al 165, hablaba él de la Trinidad. O sea, este tema de la Trinidad no es post-Nicea, se manifestaba anteriormente, se hablaba. Irineo también, en el año 115 al 190, más o menos. Teófilo de Antioquía, otro padre de la iglesia, ya en la segunda mitad del siglo II. Había otro padre de la iglesia que se llamaba Atenagoras de Atenas, ¿verdad? En la segunda mitad del siglo II. Tertuliano también de Cartago en el año 660 al 215, entre otros, ¿verdad? O sea, queremos decirle, mis queridos hermanos adventistas, los pioneros adventistas no estaban exentos de errores, no estaban carentes de errores, ¿verdad? Como individuos debemos de tener la capacidad de rechazar lo erróneo, ¿verdad? Venga de donde venga, y aceptar lo correcto. Dios no creó, nos creó, ¿verdad? Con esa capacidad y nos provee la ayuda adicional de su Santo Espíritu para poder discernir. Él es quien nos guía toda la verdad. Cabe decir que la iglesia nunca ha sostenido que la teología de los pioneros importaron al adventista la teología que los pioneros importaron al adventismo está carente de error, ¿verdad? La única en la que nosotros podemos confiar que es infalible es la misma palabra de Dios. Los antitrinitarios actuales dan la impresión de que cada palabra, escuche bien, esto es muy importante, cada palabra que decían los pioneros emitieron en materia de doctrina era infalible. A mí me da la impresión, porque usted cuando escucha a los hermanos antitrinitarios, no quería ese Smith, no que el otro, que este y lo otro, eso era lo que quería y eso es lo que debemos de creer. No, yo no me aferro a eso. O sea, bien, ellos tenían muchas cosas, muchas verdades que hasta ese momento Dios les había revelado y excelente, las comprobamos hoy por la palabra de Dios y son aceptadas. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Nuestro credo, como lo fue el de ellos, hasta donde pudieron y nos provee la ayuda adicional de su Santo Espíritu, Él es quien nos guía a toda verdad. Cabe decir que la iglesia nunca, como les dije, la iglesia nunca ha sostenido que la teología de los pioneros que nos dejaron no estaba en algunos aspectos, traían algunos errores. Los antitrinitarios actuales, como les dije, ellos creen que todo lo que se dijo por parte de los pioneros es lo que deberíamos de creer.
no es así. La única verdad en la que nosotros, o el único lugar donde nosotros podemos considerar que existe la verdad, está en la palabra de Dios, la Biblia, solo la Biblia, ¿verdad? Cada opinión, por más atractiva que nos parezca, debe ser sometida a la veracidad de las Sagradas Escrituras. Y si no resisten la prueba, debe ser abandonada. Francamente, definitivamente. Basta decir que encontramos en la Biblia y el espíritu de profecía evidencias suficientes, como adventistas del séptimo día, evidencias suficientes, claras, para estar seguro de que la iglesia adventista, en lugar de haber apostatado, como muchos aseguran, o retroceder a los errores de otras denominaciones protestantes, se encuentra realmente en un terreno muy, muy importante, muy sólido, en lo referente a la doctrina de la deidad o de la Trinidad, como les dicen algunos, ¿verdad? Y lo mismo se puede decir de otras doctrinas cristianas. Y esto no puede ser objetado fácilmente si en verdad respetamos las enseñanzas de la palabra de Dios. Bueno, voy a leer ya para finalizar algunas creencias de los pioneros adventistas. José Bates, que era uno de los grandes precursores del movimiento adventista, hablando de sus padres, decía, hablando con sus padres, este hombre de Dios dijo, ellos abrazaron algunos puntos de fe que yo no podía entender. Hablando de otras personas, José Bates. Solo nombraré dos, decía él, la forma de bautismo y la doctrina de la Trinidad. Lo que pasa es que aquí hay un punto importante. Ustedes van a ver, cuando yo leo la cita de los pioneros, se van a dar cuenta qué es lo que creían en aquel entonces, cómo ellos pensaban acerca de la deidad. Y es un punto que hoy nosotros no habíamos identificado, incluso yo no había identificado, pero escúchelo bien. Quizá aquí Bates no lo diga, pero Andrews y Loboru también lo decía. Pero Bates decía, con respecto a la Trinidad, concluí que era una imposibilidad para mí. Estamos hablando de nueva cuenta de los precursores adventistas. ¿Cuál era su posición? Ellos eran antitrinitarios, correctamente. Cualquier adventista decía, no, ellos no eran, sí eran antitrinitarios, pero vamos a ver en qué sentido eran antitrinitarios. Dice, con respecto a la Trinidad, concluí que era una imposibilidad para mí creer que el Señor Jesucristo, escuche, el Hijo del Padre, era además el Dios Todopoderoso, el Padre, uno y el mismo ser. ¿Está escuchando? O sea, que es que antes se creía que Jesús era el Padre y Jesús era el Espíritu. Otros decían que el Padre era el mismo Jesús y que el Padre también era el mismo Espíritu manifestado, que el Padre se manifestó en el Antiguo Testamento, Jesús se manifestó, cuando vino, y el Espíritu Santo en nuestros días. Eso es lo que decía Bates. Dice, el Hijo del Padre era además el Dios Todopoderoso, el Padre uno y el mismo ser. Le dije a mi padre, escuche, porque le puso, entonces viene él, le dice, mira, yo no creo eso. No creo que el Padre es el Hijo y el Hijo es el Padre. Tampoco yo no lo creo. Por eso en principio le dije yo que habían dos puntos importantes como los antitrinitarios rechazan o creen sobre el trinitarismo, ¿verdad? Entonces él se puso un ejemplo para, no sé si yo si la estoy enredando más, pero le voy a poner el ejemplo de Bates. Él decía, le dije a mi padre, si quieres convencerme que en este sentido somos uno, entonces tú eres mi padre y yo tu hijo. Y que además yo soy tu padre y tú y mi hijo. Y tú mi hijo. Entonces puedo creer en la Trinidad. ¿Entendió? Ese era el problema, ¿verdad? Que andaban diciendo que Jesús era el mismo Padre que se manifestaba como Padre, pero se manifestaba como Espíritu Santo. O decían que el Padre se manifestaba como el Hijo y también se manifestaba como el Espíritu Santo. En ese sentido él no cree. Yo no creo en eso también. Mire, y usted me dice, no, esto solo es un ejemplo, pero mire lo que decía
Vamos a leer aquí J. N. Andrews, un tremendo líder de la iglesia adventista. La doctrina, antitrinitario también, la doctrina de la Trinidad fue establecida en la iglesia por medio del Concilio de Nicea. Escuche, la doctrina de la Trinidad fue establecida en la iglesia por medio del Concilio de Nicea en el 325 después de Cristo. Esta doctrina, decía él, destruye la personalidad de Dios y de su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Las impopulares medidas mediante las cuales fue impuesta sobre la iglesia y aparecen en las páginas de la historia eclesiástica. Bien podría ser que cada creyente se ruborice de esta doctrina. Review and Herald, volumen 6, página 185, que aparece la cita. Él acotó más adelante, dice, y en cuanto al Hijo de Dios, también sería excluido, pues tenía a Dios por Padre y en algún momento de la eternidad pasada había comenzado sus días. De modo que, si empleamos el lenguaje de Pablo en sentido absoluto, sería imposible hallar más que un ser en todo el universo. Así es Dios el Padre quien no tiene padre o madre o ascendientes, o principios de días o final de existencia. Este J.N. Loboru respondió una pregunta sobre las objeciones serias a la doctrina de la Trinidad. Dijo, no es muy consistente en el sentido común el hablar de tres seres en uno. Mire, ese era el concepto. Ese era el concepto. Por eso ellos ya después fueron evolucionando. Le decían, ya después conocieron, no, es que no son tres seres en uno, sino que son tres seres diferentes que comprenden un solo Dios, que es diferente, ¿verdad? Bueno, después lo vamos a ver. Dice, no es muy consistente en el sentido común el hablar de tres seres en uno y que uno sean tres. O como algunos lo expresan, denominando a Dios el Dios triuno o el Dios tres en uno. En un sentido son uno, pero no una persona sola, como sostienen los trinitarios. Mire, al final es interesante, dice, en un sentido son uno, y es en el que yo creo, pero no una persona sola, o sea, no una sola persona. En eso estoy de acuerdo totalmente con él, estoy de acuerdo. Casi cualquier porción, dice, del Nuevo Testamento, no sé, yo debería presentarles, me imagino, estos textos que yo leo. Estos textos que yo les estoy presentando. Vamos a un ratito aquí, denme unos segunditos. Vamos a regresar en un momento para presentarles los textos que estoy leyendo. Vamos a ver si podemos agregar audio a este canal para que así podamos nosotros realmente leer de una vez estas referencias que yo les estoy llevando, mis queridos hermanos. Bueno, aquí estamos, aquí estamos. Bueno, decía en esta parte Loboro
Loboro, creo que así se menciona, ¿verdad? Y en la parte aquí dice, y casi cualquier porción del Nuevo Testamento, ya en esta parte, vamos a leerlo pero vamos a tratar de colocarlo un poquito más encuadradito ahí para que usted lo vea sin que vea la parte de arriba, ¿verdad? Ahí vamos a cuadrarlo porque está interesante esta lectura que les estamos llevando, mis queridos hermanos y amigos, principalmente los adventistas. Dice cualquier porción del Nuevo Testamento que abramos y que habla del Padre e Hijo, los presenta como dos personas diferentes. Solo basta leer Juan 17 para refutar la doctrina de la Trinidad. Y yo estoy de acuerdo. Son dos personas diferentes. En ese solo capítulo, Cristo habla en más de 40 ocasiones del Padre como una persona diferente de sí mismo. Su Padre estaba en el cielo y estaba en la tierra. El Padre lo había enviado. Le dio a él a los creyentes, y este testimonio nos enseña en qué consistía la unicidad de Padre e Hijo, y la misma unicidad de los miembros de la iglesia. Correcto, estoy de acuerdo Eso es lo que decía Loboru. Entonces dice, más abajo dice, pasa a considerar en esta parte de aquí, vamos a ver si, vamos a poner esta parte de aquí. Luego Loboru pasa a considerar que el término Trinidad no es bíblico, y yo también. Yo acepto que no es un término bíblico, pero también hay otros términos que no son bíblicos y los utilizamos como, por ejemplo, decimos milenio, pero existe 1000 años. No es bíblico que expresa semejante creencia semejante creencia es análoga a otras sostenidas por el paganismo en la antigüedad. Y es correcto también. El paganismo, pero lo que pasa es que nosotros siempre asociamos las cosas con el paganismo. Pero yo digo, ¿qué existió primero? ¿Lo verdadero o lo falso? Vamos, si usted tiene un billete de cualquier moneda de cualquier país, los falsificadores se van a basar en base a una realidad. Entonces, pase ese mismo principio a las cosas espirituales. El diablo imita todo lo que Dios ha creado, definitivamente. Bueno, yo creo que vamos a hacer otro estudio, mis queridos hermanos, porque ya se nos fue el tiempo. Nos vamos a quedar aquí. La otra semana vamos a continuar con este estudio. ¿Qué creían los pioneros adventistas? ¿Verdad? En cuanto a la Trinidad. Es un tema extraordinario. A nosotros que nos gusta investigar, estudiar, nos encontramos de que hay cosas que hoy en día los antitrinitarios están interpretando mal. Primeramente, el concepto trinitario que los pioneros adventistas tenían es muy diferente del que hoy se están oponiendo los hermanos antitrinitarios. Y bueno, con esto nosotros no vamos a condenar a nadie. Simplemente yo creo que debemos de aceptar. A mí me encanta realmente el día que a mí traten de callar mi voz en cuanto a mi derecho a declarar lo que yo creo, lo que yo pienso. Creo que a ese día yo me voy a sentir frustrado y realmente voy a protestar. Todos tenemos derecho de expresar nuestra opinión. En la iglesia adventista encuentro de que, bueno, como en todo lugar hay personas que tratan de callar tu voz, pero acá mayormente hay una libertad de expresión. Ojalá que los pastores y los hermanos, los líderes de la iglesia apoyen este principio importante que Dios ha establecido de tener libertad de expresión, expresándola con respeto, con amor, con cariño, ¿verdad? Siempre buscando el entendimiento y buscando ser mejor, buscando la verdad, porque nadie nace sabido. Mire cómo la palabra de Dios es clarísima y muchas personas malinterpretan los principios bíblicos.
Bien, mis queridos hermanos, vamos a tener una palabra de oración. La próxima semana vamos a continuar con ¿qué creían los pioneros adventistas? Parte 2 vamos a hacer, ¿verdad? Porque esta semana ya no nos alcanzó. Así que les agradecemos, vamos a tener una palabra de oración, querido Dios y Padre. Este es un tema muy interesante, Señor. Yo sé que hoy hablamos exclusivamente para los hermanos adventistas, pero también tiene que ver muchísimo. Este tema se maneja también en las diferentes congregaciones donde hay hermanos que les cuesta creer que nuestro Dios Todopoderoso lo comprende el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres poderes que están trabajando tremendamente por la salvación de cada uno de nosotros. Consideramos que hay un solo Dios. Y hasta el momento eso es lo que creemos, Señor, porque es lo que hemos encontrado. Pero si usted quisiera mostrarnos algo diferente, no tendremos ningún problema en aceptarlo. Gracias, Señor, por el estudio de su palabra. Quédese con nosotros, bendiga a cada uno de los hermanos y amigos que estuvieron viendo este video. En el nombre de Jesús, amén. Bien, gracias, queridos amigos, que Dios les bendiga. Nos veremos la próxima semana. Si Dios así nos lo permite, estaremos de nuevo con otro estudio similar a este. Un abrazo, hasta luego.